Si este vídeo apareció en tu camino, no lo ignores. Esto no es una simple coincidencia del algoritmo. Es un mensaje enviado por tu yo del futuro, atravesando el tiempo, usando el mismo código con el que se ocultaron los secretos del universo. Lo estás recibiendo porque te encuentras justo en el umbral que precede a tu mayor victoria. Y es exactamente aquí, donde la mayoría se rinde. La señal de que estás a punto de lograrlo no llega con estruendo, sino como un silencio aplastante, una sensación inquietante de que nada sucede, un vacío que pone en duda todo lo que creías. Si en este instante estás sintiendo ese vacío, esa calma extraña, te felicito, has llegado. Ese silencio es la confirmación de que el universo ha puesto todo en pausa para reordenar la realidad a tu favor. Es el vacío cuántico donde tus deseos ya están tomando forma. Pero también representa la última prueba. Tu mente va a gritar que te detengas, que retrocedas hacia lo familiar. No le hagas caso. Lo que estás a punto de recibir en los próximos minutos es la guía exacta para atravesar este momento y reclamar lo que ya es tuyo. Si reconoces este silencio en tu vida ahora mismo, escribe en los comentarios: estoy listo para recibir. Separa el fuego de la tierra, lo denso de lo sutil, con delicadeza y sabiduría. Eleva tu esencia desde lo terrenal hacia lo celestial, y luego desciende nuevamente, trayendo contigo el poder de lo alto y lo profundo. Porque el verdadero dominio no es solo ascender, sino integrar ambos mundos, el invisible y el visible. La sociedad te condicionó a buscar aprobación en lo externo. Te enseñaron a medir tu valor según tu cuenta bancaria, tu situación amorosa o el título que figura en tu tarjeta. Y cuando esos elementos no se mueven, crees que estás fallando. Pero eso es una ilusión. El universo no funciona bajo esa lógica. Funciona según una lógica invisible, una lógica cuántica. Primero se alinea la vibración, y solo entonces la materia se reorganiza. Eso que ahora sientes, ese aparente silencio, esa pausa, no es un estancamiento. Es la fase final de una gran reconfiguración energética, como un ejército que se despliega en silencio en plena noche, preparándose para un ataque perfecto al amanecer. La victoria ya está escrita. Las piezas ya han sido colocadas. Y este silencio que sientes es simplemente el último aliento antes del gran salto. Por eso, no estás aquí por accidente. No llegaste a este vídeo por mera curiosidad o aburrimiento. Fue tu alma la que te guió hasta este momento, porque ya estás listo para recibir la llave que abre la siguiente puerta. Sentiste el llamado, en medio del vacío, y supiste, aunque no pudieras explicarlo, que este silencio no era como los demás. Tenía algo distinto. Mientras muchos entran en pánico y sueltan sus sueños justo cuando están por alcanzarlos, tú hiciste algo diferente. Te detuviste a buscar una señal, una confirmación, una verdad. Y esa búsqueda es lo que te distingue del resto. Es la señal clara de que estás en sintonía con la frecuencia de los pocos, el 1%, los que no necesitan ver para creer, los que reconocen que el verdadero poder no se grita, se gesta en el silencio que lo antecede. Estás a punto de comprender lo que casi nadie ve, la mecánica oculta detrás de este momento tan extraño, ese instante en el que todo parece detenido, cuando el impulso se pierde y lo invisible domina la escena. La mayoría fracasa aquí porque trata de llenar el vacío con más esfuerzo, más acción, más control. Se desesperan y comienzan a empujar, a forzar, a intentar que la flor brote antes de tiempo. Arrancan la semilla de la tierra para ver si ya germinó, y al hacerlo, matan la manifestación. Tú, en cambio, estás a punto de aprender algo que cambia todo. Cómo honrar el silencio. Cómo cuidar ese espacio sagrado sin contaminarlo con ansiedad. Estás a punto de descubrir que tu única tarea ahora no es hacer más, sino proteger lo que ya está en camino. Porque existe un patrón antiguo, casi perdido, que describe con exactitud esta etapa, y fue registrado por una civilización que dominaba el arte de materializar lo imposible. Esa civilización fue el antiguo Egipto. Miles de años antes de que la ciencia moderna siquiera imaginara el concepto de campo cuántico. Ellos ya sabían cómo manipular la realidad misma.
No solo construyeron pirámides que desafían toda lógica, moldearon el tejido de la existencia. Comprendían que el universo no funciona al azar, sino bajo leyes invisibles, leyes sagradas que solo los sabios podían interpretar. Y entre ellos, había uno, el escriba de los dioses, Thoth. Fue el quien registró estos secretos en las legendarias Tablas Esmeralda. Uno de esos secretos hablaba justamente de este momento, del vacío que precede a la creación, del silencio exacto que estás sintiendo ahora. Para ellos, este no era un signo de fracaso. Era la fase más importante del proceso de manifestación. Sabían que cuando el mundo exterior se apaga, cuando todo parece detenido, es porque una fuerza gigantesca está siendo reunida en los planos invisibles, preparándose para colapsar en forma física. Imagínalo como una presa colosal. El agua se acumula en completo silencio. La presión aumenta a cada segundo. Pero por fuera, todo parece en calma, hasta que en el momento justo, las compuertas se abren, y una energía desbordante se libera, capaz de encender ciudades enteras. Ese es el silencio que estás sintiendo ahora. Esa quietud es la acumulación de todo lo que has pedido. Cada deseo, cada intención, cada oración, está añadiendo más fuerza a esa presión invisible. Así que entiende esto con claridad. No estás estancado. Estás en medio de una transmutación alquímica. Los alquimistas no perseguían únicamente transformar metales comunes en oro. Esa era solo una metáfora. Lo que realmente buscaban era algo mucho más profundo. La transmutación de la conciencia. Querían convertir el plomo de la ignorancia, el miedo y la limitación, en el oro puro del despertar, la libertad y el poder interior. Y en tu caso, cada obstáculo, cada rechazo, cada pérdida, fue parte esencial de ese proceso. Cada desafío fue un ingrediente sagrado. Cada lágrima, un fuego que caldeó tu crisol interno, purificando tu alma y preparándola para sostener la luz de la nueva realidad que ya se está gestando para ti. Los antiguos sacerdotes egipcios, verdaderos maestros de esta alquimia espiritual, sabían que este momento exacto llegaría, para los elegidos de cada generación, y dejaron una advertencia. Cuando el oro está a punto de formarse, cuando la transformación está a solo un paso de completarse, el plomo ofrece su última resistencia. Es el instante más oscuro, el momento justo antes del amanecer. Y también es donde aparece la trampa final. Un obstáculo silencioso, que atrapa a la mayoría justo cuando están a punto de cruzar. Existe una prueba, que no llega disfrazada de monstruo, ni como enemigo externo. Llega como una voz interna, un susurro disfrazado de lógica, una trampa tan silenciosa y engañosa, que casi todos caen en ella. Es una trampa diseñada para confundirte justo antes del salto. No es una prueba de fuerza, es una prueba de fe, pero no una fe ciega o pasiva, sino una confianza activa en el proceso invisible. Los antiguos sabían que la mente humana, entrenada para confiar solo en lo que ve, se convierte en el mayor enemigo en esta etapa. Tu mente va a exigir pruebas, querrá garantías, querrá controlar, y lo que no puede medir, lo rechaza. Pero es precisamente la respuesta de tu mente ante ese vacío lo que determinará si la presa se abre, o si toda esa energía acumulada se desvanece. Los sabios mapearon este patrón. Vieron que la mayoría, cuando está a solo un paso de su destino, se sabotea, retrocede, se rinde, y no porque no lo merezcan, sino porque no entendieron la paradoja final. Porque aquí está el secreto que destruye las viejas creencias. La última prueba exige lo contrario de lo que siempre te enseñaron. Cuando más quieres intervenir, cuando tu ansiedad te pide hacer algo, cualquier cosa, la prueba exige que hagas lo impensable. Rendirte, confiar, soltar. Imagina que estás sosteniendo un pájaro en tu mano. Si lo aprietas con fuerza, por miedo a que escape, lo asfixias. Si abres por completo la mano, vuela y se va. Pero si formas una copa suave con tu palma, creas un espacio seguro donde elige quedarse por sí solo. Ese es el arte de recibir. Tus deseos funcionan igual. Cuando los persigues con desesperación, con esa energía de necesito que ocurra ya,
En realidad estás gritando al universo: no tengo esto. No está pasando. Y desde la ley de atracción, el universo no responde a lo que dices que quieres. Responde a lo que vibras. Y si vibras carencia, te envía más escenarios que reflejan carencia. Más motivos para seguir sintiendo que no es suficiente. Y así, el ciclo se perpetúa. Este es el gran filtro. Aquí es donde la mayoría entra en pánico. La quietud se vuelve insoportable. Y entonces, fuerzan las cosas. Hacen una llamada más. Revisan su cuenta bancaria 20 veces al día. Buscan señales afuera con ansiedad. Y en esa búsqueda desesperada, fallan la prueba. Le están diciendo al universo: no confío. No creo que lo mío ya esté en camino. Así que tengo que intervenir. Toman el pájaro y lo aprietan, asfixiando la manifestación que estaba a punto de aterrizar suavemente en sus manos. En este momento, tu única tarea no es externa, es vibracional. No se trata de hacer más, sino de transitar un cambio interno sutil pero total. Pasar de la frecuencia del querer a la frecuencia del recibir. Es un movimiento invisible, pero altera completamente tu energía. Y ese cambio lo transforma todo. Deja de perseguir. Empieza a cultivar. Deja de correr detrás de mariposas. Cuida tu jardín. Hazlo fértil. Hazlo vibrar en paz, en confianza. Y las mariposas llegarán solas. Porque perseguir nace del vacío y agota, mientras que cultivar nace de la certeza y atrae. Cuando cultivas desde un estado interno de abundancia, dejas de correr tras tus deseos y te conviertes en el destino al que ellos viajan. Este giro es aterrador para el ego. El ego quiere hacer, quiere controlar, quiere recibir el mérito. Rendirse le parece perder, le parece debilidad. Pero en realidad, la rendición verdadera es la forma más elevada de acción. Es alinearte con la corriente del universo, en lugar de luchar contra ella. Es confiar en que la misma inteligencia que hace latir tu corazón sin esfuerzo, la misma fuerza que sostiene las galaxias en su danza perfecta, también está organizando cada detalle de tu manifestación. Y lo está haciendo, sin necesidad de tu intervención forzada. Entonces la pregunta clave aparece: ¿cómo soltar sin miedo? ¿Cómo confiar cuando todo en tu mente grita que estás a punto de estrellarte? La respuesta no es intelectual. No se trata de pensar distinto. Se trata de recalibrar tu campo vibratorio. Y para eso, existe una técnica, una especie de código secreto que los grandes maestros han utilizado durante siglos, para pasar esta prueba final y ajustar su frecuencia casi de inmediato. Esta técnica no tiene que ver con hacer más. No implica acción externa. No se trata de empujar, sino de reajustar tu estado del ser. No es una receta. Es un cambio de postura interna. Un código vibracional que transforma completamente lo que emites. Y, por tanto, lo que atraes. Porque todo en este universo es vibración. Y eso no es una metáfora espiritual. Es física cuántica. Tus emociones no son abstractas. Tienen frecuencia. Pueden medirse. Y cada emoción que sostienes es una orden que le das al campo cuántico. Las emociones como el miedo, la vergüenza y la culpa vibran en frecuencias muy bajas. 20, 50, 100 Hz. Son densas, contraídas, y le comunican al universo: estoy en peligro. Estoy en carencia. En cambio, emociones como la gratitud, el amor y la alegría vibran en frecuencias mucho más altas, 500 Hz en adelante. En especial, la frecuencia de 528 Hz es conocida como la frecuencia de los milagros, la vibración de la transformación y hasta de la reparación del ADN. Pero aquí está lo más importante. No necesitas aparatos, ni cuencos, ni sonidos especiales para sintonizarla. Tú eres el instrumento, y la forma de activarlo es una sola: sentir gratitud por lo que aún no ha llegado, como si ya estuviera aquí. No pensar en gratitud, no imaginarla, sentirla, encarnarla, vibrarla. Recuerda esa emoción exacta que sentiste alguna vez, cuando recibiste una noticia maravillosa, inesperada,
transformadora. Esa mezcla de alivio, alegría, expansión. Recréala, pero esta vez, vincúlala al deseo que aún no ha llegado. Siente que ya estás viviendo en tu casa ideal, que ya estás con la persona que amas, que ya estás sano, pleno, abundante. No necesitas ver nada afuera, solo necesitas vibrarlo desde adentro. Y cuando lo haces, engañas a la mente, pero revelas la verdad al universo, porque en ese instante, dejas de pedir, dejas de mendigar, y pasas a emitir una nueva señal. Gracias, ya lo tengo, ya soy quien lo recibe. Cuando sientes gratitud real por algo que aún no ha ocurrido, no estás fingiendo, estás colapsando el tiempo, estás diciéndole al universo, a cada célula de tu cuerpo y a tu mente subconsciente: esto ya es mío, no lo espero, lo vivo. Y en ese instante, tu campo electromagnético cambia, literalmente, tu frecuencia se eleva, tu biología se reconfigura, y tu realidad comienza a curvarse en respuesta. Porque el universo no responde a lo que deseas, responde a lo que eres. Y al sostener esa emoción de gratitud como si el resultado ya estuviera aquí, estás enviando una nueva señal coherente, la señal de quien ya recibió. Esa señal convierte tu cuerpo en un imán. Ya no vibras necesito, vibras tengo. Y por ley universal, el campo cuántico refleja eso sin excepción. Y lo que antes parecía lejano, comienza a acercarse por caminos inesperados. Personas, oportunidades, recursos, señales. Todo empieza a moverse para alinearse contigo. Y lo mejor es que no necesitas hacerlo durante horas. Solo bastan unos pocos minutos al día, sintiendo esa gratitud de forma auténtica, para comenzar un efecto dominó cuántico. Es como encender una frecuencia de radio. Una vez que sintonizas la estación correcta, el contenido llega solo, y mientras sostienes esa frecuencia, algo mágico comienza a suceder. La realidad responde, el campo responde, y lo invisible se vuelve visible. Cuando mantienes esa vibración de gratitud auténtica, cuando tu campo energético comienza a estabilizarse en la frecuencia del recibir, el universo responde, y lo hace rápido, pero no de la forma que esperas, sino hablándote en su idioma, el de los símbolos. Lo primero que notarás serán las sincronicidades, coincidencias imposibles, guiños, momentos extraños que no puedes explicar con lógica, pero que tu intuición sabe que no son casualidad. Empiezas a ver números repetidos en todas partes. Miras el reloj, y son las 11:11. Tu teléfono marca 10:22. La matrícula de un auto frente a ti dice 333. El total de una factura es 44.44. Y no es que ahora prestas más atención. Es que has activado un nuevo canal de comunicación. Un lenguaje vibracional, que siempre estuvo ahí, pero que antes no podías percibir. Cada número tiene su propia frecuencia, y el universo los utiliza como señales de alineación, como indicadores de que estás sintonizando con tu manifestación. Pero luego, la sincronicidad va más allá de los números. Piensas en alguien, y te escribe. Hablas de un tema, y aparece un libro o un vídeo con la respuesta exacta. Caminas por la calle, y escuchas una frase en una canción que responde lo que estabas preguntando por dentro. Un libro cae de un estante, se abre, y te muestra justo lo que necesitabas leer. Esto no es magia, es lenguaje. El universo te está diciendo: te escuché, todo está en marcha, no te detengas, estás en el camino correcto. Y aquí, tu intuición se despierta, se convierte en tu traductora personal. Empiezas a sentir una certeza suave, una claridad interna que no viene de la mente, sino del alma, una voz tranquila, que no grita, susurra, y cuanto más reconoces estas señales, cuanto más agradeces por ellas, más intensas se vuelven, y más frecuente es el contacto. Se convierte en un diálogo íntimo entre tú y la fuente, cuando eliges no volver atrás, cuando le dices al pasado: gracias, pero ya no soy esa versión de mí. Ocurre algo que muy pocos experimentan conscientemente. El universo reconoce tu decisión, y en ese instante, todo cambia.
Ese momento no es ruidoso, no es dramático, pero es poderoso, porque al pasar la prueba, ya no estás intentando manifestar, te has convertido en la manifestación. En ese segundo, activas una identidad que ya existía en el campo cuántico, pero que hasta ahora estaba latente, tu yo futuro. Y ese yo futuro no es un tú idealizado, no es un sueño lejano, es una frecuencia que ya está disponible en el ahora, porque en la física cuántica, todas las versiones de ti existen simultáneamente. El universo no te está dando algo, tú estás eligiendo desde qué versión de ti quieres vivir. Y entonces, la pregunta deja de ser, ¿qué hago para tener lo que quiero? Y se convierte en, ¿quién debo ser para que esto sea natural para mí? Empieza ahí. Empieza ahora. No esperes a que el entorno cambie. No esperes pruebas externas. Actúa desde esa versión hoy. ¿Cómo camina tu yo futuro? ¿Con peso y duda en los hombros? ¿O con presencia y firmeza? ¿Cómo se expresa? ¿Con voz temblorosa? ¿O con claridad y convicción? ¿Qué decisiones toma? ¿Actúa desde el miedo o desde la certeza? ¿Se enfoca en lo que falta? ¿O agradece lo que ya está ocurriendo? Cuando vives desde ese estado, cuando lo sostienes sin pedir confirmaciones, colapsas el tiempo lineal. Pasado, presente y futuro comienzan a reconfigurarse, y tu realidad externa empieza a reflejar la nueva identidad que ya encarnaste por dentro. Ya no esperas que ocurra, vives como si ya hubiera ocurrido, y desde ese nivel, la realidad no tiene otra opción que reorganizarse a tu favor. Has cruzado el umbral. Has vencido el eco del pasado, y te has convertido en el canal por el cual tu realidad futura ya está descendiendo al presente. Pero hay una última llave, una frase, un decreto, que no solo consolida tu nueva frecuencia, sino que la ancla profundamente en la materia. No es una afirmación superficial, no es algo que se repite mecánicamente, es un acto de soberanía energética, una orden divina. Un código transmitido por los antiguos sabios, y recuperado ahora, en el momento exacto. Pronúncialo con toda tu intención. Yo soy la presencia que recibe. Estas palabras no son casuales. Tienen una arquitectura vibratoria precisa. Vamos a descomponerla. Uno yo soy. Las dos palabras más poderosas de la creación, desde las tradiciones más antiguas, son reconocidas como el nombre de Dios. Cuando dices yo soy, estás invocando poder creador puro. No es deseo, no es esperanza, es afirmación de existencia. Y todo lo que pongas después de yo soy, se convierte en una orden directa, para tu subconsciente y para el campo cuántico. 2. La presencia que recibe. Aquí defines tu nueva identidad funcional. Ya no eres la presencia que busca, ni la que persigue, ni la que suplica. Eres la presencia que permanece, que sostiene, que magnetiza. Eres el centro de gravedad, hacia el cual fluye todo lo que es coherente con tu vibración. No estás forzando nada, estás permitiendo. Estás recibiendo porque estás alineado con tu diseño original, la abundancia. Recibir ya no es un privilegio esporádico, es tu estado base, tu normalidad energética. Este decreto se convierte en tu nueva constitución. Reemplaza las antiguas creencias. No soy suficiente. La vida es difícil. Todo cuesta. Ahora, cuando la duda intente infiltrarse, cuando el miedo o la vieja programación regresen, no luches. Solo vuelve a tu centro. Y repite, como quien se enciende. Yo soy la presencia que recibe. Úsalo como ancla, como escudo, como puente. Repítelo especialmente cuando tu mundo externo aún no refleje lo que ya se transformó por dentro. Afírmalo hasta que tu cuerpo lo crea, hasta que se vuelva tan natural como respirar. Porque cuando tu energía ya no lo pide, lo atrae. Ahora lo sabes. Ya no necesitas que el mundo te lo confirme. Lo sentiste en tu cuerpo. Lo viste en los signos. Lo afirmaste con tu voz. Has cruzado el portal. Has activado tu verdadero poder. Y aunque no puedas verlo todavía con los ojos, la realidad ya fue alterada desde la raíz. Desde hoy, tu única tarea es mantener la frecuencia. No para obtener más cosas, sino porque ahora sabes, esa frecuencia es quien realmente eres.
No necesitas correr. No necesitas buscar. Solo necesitas sostener. Ser. Y a medida que sostengas esa vibración, la abundancia no solo vendrá, fluirá a través de ti. Porque ya no eres solo alguien que manifiesta. Eres un canal. Un ejemplo viviente. Una prueba encarnada de que otra forma de vivir es posible. Una forma basada en la confianza, el gozo y el flujo. No en el miedo, el esfuerzo y la escasez. Y la promesa de Tot. Y la ley inquebrantable del universo. Es esta. Para aquel que sostiene esta verdad con integridad. La abundancia nunca se detiene. Ahora vives en un estado de manifestación continua. Tu vida se convierte en una obra de arte energética. Una sinfonía de causalidad perfecta. Una señal silenciosa para otros. De lo que también es posible para ellos. En los próximos 7 días. Tu única tarea es observar. Pero no con ansiedad. Con reverencia. Con asombro. Con gratitud. Cada nueva manifestación será como una flor abriéndose en tu jardín. Una confirmación de que la tierra interna está fértil. De que ya eres el portal. Y con cada flor que veas, agradece. Porque la gratitud es el agua que mantendrá tu jardín floreciendo. Para siempre. Y ahora, si llegaste hasta aquí, si sentiste cada palabra, si algo dentro de ti cambió en este viaje, quiero que comentes abajo. Ya gané. No para el algoritmo. No para mí. Sino para ti. Para sellar lo que activaste. Para declarar en voz firme, aunque silenciosa, que ya cruzaste. Y si deseas ayudar a expandir esta frecuencia, puedes compartir este vídeo o apoyar este canal en el enlace que está fijado en el primer comentario. Pero escúchame bien. Con que lo hayas visto hasta el final, ya has hecho más de lo que imaginas. No te vayas aún. He dejado un vídeo especial esperándote en pantalla. Haz clic. Sigue el viaje. Tu nueva vida ya comenzó. Y yo estaré allí contigo.